Mitos y leyendas. La búsqueda de la Santa Cruz. En una iglesia de Roma hay un trozo de madera que ha sido venerado durante cientos de años. Se dice que es una de las reliquias cristianas más importantes jamás halladas. Aquellos que creen en ella dicen que es un trozo de la Santa Cruz, la cruz en la que Cristo fue crucificado. Para la cristiandad es una reliquia muy importante porque estaba colgado de la cruz Jesús. Es una reliquia auténtica de la Santa Cruz. ¿Pero de verdad este trozo de madera formó parte de la cruz de Cristo? ¿Hay pruebas fehacientes que respalden esta teoría? ¿O es una fantasía? En lugar de pensar que todo esto es una ridiculez y una superstición medieval y todo eso, creo que deberíamos abstenernos de juzgar. Esta es la historia de un hombre que intentó demostrar que la reliquia de Roma es un pedazo auténtico de la cruz de Cristo. Michael Hesemann es historiador. Su especialidad es la historia religiosa. Hace años se embarcó en una búsqueda. Quiere demostrar la autenticidad de un trozo de madera que cree que forma parte de la cruz original en la que Cristo fue crucificado. Es la reliquia más importante de la cristiandad porque fue un testigo silencioso de la crucifixión de nuestro Señor. Hesemann no es la primera persona que realiza tales afirmaciones sobre un pedazo de madera. Durante cientos de años, aventureros han afirmado haber encontrado muestras de la Santa Cruz. Hay docenas de trozos de madera que supuestamente son de la cruz de Cristo. Pero Hesemann cree que su reliquia es muy diferente a la del resto. La reliquia se encuentra en una iglesia de Roma que se llama la Santa Croce, o la Iglesia de la Santa Cruz. Se llama Titulus Crucis, literalmente el título de la cruz. Es un fragmento de un trozo de madera más grande que, según la Biblia, fue colocado sobre la cabeza de Jesucristo cuando le crucificaron. En él están escritas las palabras Jesús de Nazaret, en hebreo, griego y latín. Algunas de las palabras exactas recogidas en la Biblia. En el Evangelio según San Juan se habla de la cruz, y cito: "Y Pilatos escribió un título y lo puso en la cruz en el que ponía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos". No hay ninguna duda de que placas como esa se colocaban sobre la cabeza de los crucificados. Así que si Cristo murió en la cruz, lo más probable es que hubiera tenido una. Sabemos, gracias a fuentes romanas contemporáneas, historiadores romanos, que en la mayoría de los casos aparecía mencionado el nombre de la persona sentenciada a muerte y el motivo de su pena. En el caso de Cristo, esta sería una inscripción muy plausible: Jesús de Nazaret, que era el nombre por el que lo conocían, y su crimen fue afirmar que era el rey de los judíos. En opinión de Hesemann, es esta inscripción de la reliquia de la Santa Croce la que hace que sea tan especial. Es el único fragmento de madera, según él, con un vínculo creíble con la cruz original de Cristo. Cuando la vi por primera vez en la Basílica di Santa Croce en Roma, me fascinó la posibilidad de que pudiera ser una reliquia auténtica e importante que se remontara al año 30 tras la sentencia de Poncio Pilatos, la crucifixión de Cristo. De estar en lo cierto, sería una de las reliquias cristianas más importantes.
Si el título es auténtico, sería la única reliquia superviviente del proceso judicial más importante de la historia, el de Jesús de Nazaret, y lo que podría ser el registro escrito más antiguo en el que se mencione el nombre de Jesucristo. Hace 15 años Hesemann se propuso demostrar su autenticidad. ¿Había alguna prueba de que ese fragmento de madera que vio en Roma proviniera de Tierra Santa? Y si la había, ¿cómo había viajado 2.400 kilómetros desde Oriente Medio? La búsqueda de respuestas hizo que Hesemann se embarcara en un largo y confuso viaje. Mientras Hesemann rastreaba los registros, encontró que el primero que había buscado las reliquias de la Santa Cruz fue un romano. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino se esforzaba para unir el imperio bajo su control. Su imperio era vasto. Llegaba hasta Gran Bretaña al oeste, el norte de África y casi hasta la mitad de Europa. Y se extendía por Turquía. Era enorme. Y también era muy diverso. Comprendía pueblos de diferentes naciones, grupos étnicos, religiones. Así que siempre había una posibilidad de revolución o insurrección. Lo que Constantino necesitaba era un sistema de creencias que uniera al imperio. Y lo había encontrado en una nueva religión, el cristianismo. Está claro que vio en el cristianismo la posibilidad de usarlo cual fuerza unificadora, algo que pudiera darle al imperio, a lo largo de toda su extensión, una identidad común. Pero para que la nueva religión resultara atractiva para el pueblo, Constantino necesitaba símbolos. Una respuesta eran las reliquias, objetos físicos que se pudieran relacionar con el propio Cristo. Para Hesemann, la búsqueda de Constantino era un punto de partida obvio para la suya. La investigación de Hesemann le llevó hasta el trabajo de un hombre en Suecia. Stephen Borgama es profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Lund, al sur de Suecia. Ha recopilado memorias y biografías de la época, creando un registro exhaustivo de la caza de reliquias que llevó a cabo Constantino. Cuenta cómo la madre del emperador romano, de 70 años, la emperatriz Helena, fue enviada a encontrar la Santa Cruz. Según algunas teorías, Constantino envió a Helena en busca de lugares sagrados para encontrar reliquias del nacimiento de Cristo, la pasión, la resurrección, la ascensión al cielo. Según otros, fue iniciativa de la propia Helena. Sea cual sea la versión auténtica, en el año 325 después de Cristo, Helena se embarcó en una gran expedición. El trabajo de Borgama permitió a Hesemann seguir el viaje con cierto detalle. El viaje comenzó cerca de Constantinopla, la actual Estambul. Y si hubiera seguido la ruta por tierra, básicamente habrían ido de norte a sur de la actual Turquía, atravesando los montes Tauro. Y luego habrían seguido la costa, básicamente hasta Cesarea, y luego por alguna ruta hasta Jerusalén. Era un viaje de más de 1000 kilómetros. Habría sido duro incluso para alguien con la mitad de años que Helena. Es un largo y complicado viaje, y hasta cierto punto incierto, porque no está segura de lo que tiene que buscar con exactitud cuando llegue allí.
Así que deberíamos asumir que sea cual sea el caso, es una figura bastante impresionante. El viaje de Helena en busca de las reliquias fue representado en pinturas y murales. Le llevó varios meses. Helena finalmente llegó a Jerusalén. Allí, uno de los primeros sitios en los que buscó fue en el lugar de la crucifixión de Cristo. Preguntó por ahí, a cristianos, a judíos, romanos, a cualquiera con quien se encontrara. ¿Qué sabían acerca de eso? ¿Cuál era la historia? ¿Dónde fue crucificado el Señor? No tardó en descubrir que los cristianos ya estaban venerando el símbolo de la crucifixión de Jesucristo, la cruz. Desde los comienzos del cristianismo y en adelante, encontramos vestigios de la veneración de la cruz. Se han encontrado cruces inscritas en osarios cristianos en Jerusalén. Se han encontrado indicaciones de que la cruz era un símbolo sagrado del cristianismo desde el principio. Según la leyenda popular, Helena encontró a un hombre que parecía saber dónde estaban enterrados algunos fragmentos, pero no se lo quería decir. Así que Helena, siguiendo las costumbres de la época, ordenó que le torturaran. Lo metió en el fondo de un pozo una semana entera sin comida, hasta que él se ablandó y accedió a enseñarle el lugar. La llevó a lo que se creía era el sitio de la crucifixión. Mientras Geseman seguía la historia, descubrió que Helena había encontrado un templo romano dedicado a Venus justo encima del sitio. Helena ordenó la demolición del templo romano existente para comenzar las excavaciones en búsqueda del lugar de la crucifixión de Cristo. Al excavar, encontraron una cisterna que formaba parte del sistema hidráulico de aquella época y estaba seca. Y encontraron los restos de 3 cruces. 3 cruces, lo que coincidía con el relato de la Biblia según el cual Cristo fue crucificado junto a 2 ladrones. Pero ¿cómo saber cuál era la madera de la cruz de Cristo? Buscando en los archivos, Geseman encontró la respuesta en un escrito de la época. Era de un hombre conocido como Ambrosio de Milán. Ambrosio relata que Helena había encontrado entre las piezas de madera una pista vital. No solo había encontrado unos palos, sino que clavado a una cruz estaba el Titulus Crucis, la tabla de madera que habría estado sobre la cabeza de Cristo. El relato de Ambrosio es bastante detallado. Cuenta la historia de cómo Helena encontró la cruz y también menciona que con ella encontró el Titulus. Geseman encontró un segundo archivo que corroboraba esa versión. Más o menos al mismo tiempo que Ambrosio, un sacerdote llamado Juan Crisóstomo, que era el obispo de Antioquía, menciona el acontecimiento. Dice que la autenticidad de la cruz quedaba demostrada porque el Titulus seguía clavado en ella. Eso era lo que Geseman andaba buscando. Una prueba de que Helena había encontrado la Santa Cruz original. Y esta era que también había encontrado el Titulus Crucis, el trozo de madera que Geseman había visto en la iglesia de Roma. Como un historiador que trabaja con fuentes originales, no me cabe ninguna duda de que el descubrimiento de la cruz realizado por Santa Helena en Jerusalén el año 325 después de Cristo es un hecho histórico. Además, el Titulus la ayudó a estar segura de que los tablones de madera que encontró
eran los restos y reliquias de la crucifixión de Cristo y no de cualquier otra crucifixión. Para marcar el sitio donde había logrado encontrar la Santa Cruz, mandó construir una iglesia. Se llama la Iglesia del Santo Sepulcro. Hoy en día es uno de los lugares santos más importantes y visitados de Jerusalén. Geseman había dado el primer paso en su empeño de demostrar la autenticidad del Titulus Crucis. Había encontrado pruebas de su descubrimiento. Su siguiente tarea era encontrar un vínculo entre el descubrimiento de Helena y el fragmento de madera en Roma, a más de 2000 kilómetros de distancia. Geseman estudió diversos registros y descubrió que poco después de hallar la cruz, Helena había dividido las reliquias. Los primeros historiadores eclesiásticos mencionan que el hallazgo fue dividido en partes. Mandó parte de la madera de la Santa Cruz y algunos de los clavos, había encontrado 3, a su hijo en Constantinopla. Parte se quedó en Jerusalén y la tercera parte fue llevada a Roma. Uno de los mejores testigos de la distribución de las reliquias fue Cirilo, el obispo de Jerusalén del siglo IV. Cirilo de Jerusalén mencionó en una carta que la Santa Cruz había sido dividida en muchas partes que recorrerían la faz de la tierra. Geseman encontró registros del siglo IV y V, según los cuales la Santa Cruz llegó a la Galia, al norte de África, Asia Menor y Siria. También descubrió algo que sería crucial para su misión. Helena no solo había dividido la madera de la cruz, también había cortado el propio Titulus Crucis, dividiéndolo en varios trozos, aunque no se sabe exactamente en cuántos. Pero hay constancia de lo que ocurrió al menos con uno de los trozos en Jerusalén. Unos 60 años después del triunfo de Helena, fue visto por una peregrina española. Se llamaba Egeria. Cuenta cómo un día, durante una celebración, vio que el obispo de Jerusalén, con la ayuda de algunos presbíteros, figuras parecidas a las de los sacerdotes, sacaba una caja, la abrieron y dentro había partes de la cruz. Y el propio Titulus. Egeria escribió que lo había visto y en términos generales fue una buena testigo de las personas que conoció y los acontecimientos que vivió. Parece una fuente fiable. Una prueba más de que la Santa Cruz había sido encontrada y que había sobrevivido. Pero Geseman encontró algo más. Helena se había guardado un pedazo de la reliquia para sí. Y se la llevó a su palacio privado. En la segunda mitad del siglo IV, Helena murió. Su sarcófago está en la Basílica de San Pedro, en Roma, y lo decoran algunas escenas de su vida. Fue canonizada y a menudo aparece representada con una cruz. Geseman había completado la siguiente fase de su búsqueda. Había logrado seguir el rastro del Titulus de Jerusalén hasta Roma. Pero llegados a ese punto, el rastro se volvía borroso. ¿Qué habría pasado con la reliquia tras la muerte de Helena?
Ahora Hesemann tenía que encontrar nuevas fuentes y pruebas. Así que acudió a los archivos eclesiásticos de Roma. Allí descubrió que Helena había donado sus reliquias, incluido el Titulus Crucis, al Papa Silvestre I. Cuando Santa Helena murió, legó en su testamento su palacio y todo lo que estaba en él, incluyendo su capilla privada y las reliquias. Varios años después de su muerte, el Papa construyó una nueva iglesia donde se encontraba su palacio y la llamó la Basílica di la Santa Croce, o la Santa Cruz. Pero según iba avanzando la investigación de Hesemann, los registros eran cada vez más vagos. No se hacía ninguna mención a las reliquias en sí. Y entonces la historia se complicó todavía más. Leyendo los archivos eclesiásticos, Hesemann descubrió que 800 años después de la muerte de Helena, en el siglo XII, la iglesia de la Santa Cruz había sido completamente restaurada. Y una vez más, los archivos no hacían ninguna mención a las reliquias, ni tan siquiera a su existencia. El rastro parecía haberse enfriado por completo. Pero entonces se produjo un avance. Comprobando los archivos eclesiásticos, Hesemann encontró un escrito de 1942 sobre las reparaciones del techo de la Santa Cruz. En la parte en la que originalmente se encontraba la capilla privada de Santa Helena, quitaron los mosaicos que se estaban deteriorando y encontraron un ladrillo con la inscripción Titulus Crucis. Por supuesto, quitaron el ladrillo y tras él encontraron una caja. La sacaron y encontraron el sello de un cardenal del siglo XII, de 1144. Lo rompieron y encontraron una pieza de madera con la inscripción en 3 idiomas: Jesús de Nazaret. El fragmento era del Titulus Crucis, de la inscripción de la cruz. Fue un hallazgo extraordinario. El primer avistamiento confirmado del Titulus Crucis en más de 1000 años. Hesemann había vuelto a encontrar el rastro del Titulus, ¿o no? Su hallazgo suscitó otra pregunta. Si era el auténtico, ¿por qué iba a estar una de las reliquias cristianas más importantes de toda la historia escondida en el techo de una capilla? Hesemann se preguntó qué podría haber pasado en la Santa Croce. Por fin dio con una respuesta. A principios de la Edad Media y finales de la Antigüedad, lo normal era no exponer las reliquias para la veneración pública, sino esconderlas en las paredes de las iglesias, porque creían que así se santificaba todo el edificio. Según Hesemann, el hecho de que el Titulus Crucis hubiera permanecido escondido le aportaba una mayor autenticidad. ¿Quién iba a crear una complicada falsificación para esconderla en un muro? ¿No la expondrían, ni la enseñarían, ni le dirían a la gente, mirad lo que tenemos? ¿No querrían atraer peregrinos durante los años santos en Roma? ¿No querrían hacer colectas entre los peregrinos, ni exponerla a la veneración pública? Esconderla en un muro, para mí no tiene mucho sentido. Sea cual sea la verdad, Hesemann descubrió que en 1492 las autoridades eclesiásticas expusieron el Titulus Crucis a la vista del público, donde se ha quedado desde entonces.
Hesemann había logrado relacionar el Titulus Crucis con su origen en Tierra Santa. Pero algunos eslabones de la historia siguen siendo inciertos. En particular, el que unía la llegada del Titulus a Roma y su descubrimiento por parte de unos obreros en el siglo XV era especialmente débil. Lo que necesitaba era una prueba definitiva que vinculara la reliquia en Roma con el descubrimiento de Helena, 1200 años antes. Hesemann realizó un estudio exhaustivo del fragmento del Titulus. El Titulus Crucis es un pedazo de madera marrón de nogal. Mide 25 por 14 centímetros y pesa 700 gramos. Obviamente es la esquina derecha de algo de mayor tamaño porque tiene un alto grado de descomposición en la parte superior, a la derecha, y en la parte inferior, pero un corte limpio en la izquierda. Ese corte era crucial, porque coincidía a la perfección con la teoría de que Helena había ordenado cortar el Titulus Crucis. Hesemann a continuación se fijó en el texto. Estaba escrito, como en hebreo, de derecha a izquierda. Eso sugería que podría haber sido escrito por un nativo de Jerusalén. La inscripción consistía en 3 líneas en hebreo, griego y latín. Todas aportan la misma información. Jesu Hanocere. Ai punto Nazarenus. Ai punto Nazarinus. El nombre de Jesús de Nazaret. La coloración también era la típica de la era romana en Palestina. Las letras tenían restos de pintura negra en el interior y la madera marrón estaba cubierta de restos de tiza blanca. Así que obviamente, originariamente era blanco y negro, lo cual es típico para los carteles romanos en general. Los coloreaban para que se leyeran mejor. Pero fueron las palabras del Titulus Crucis las que llamaron más la atención de Hesemann. Las palabras del Titulus son mencionadas 2 veces en la Biblia. Primero, en el Evangelio de Lucas, dice que encima estaba el texto en griego, luego en latín y luego en hebreo. La segunda versión aparece en el Evangelio de Juan, según la cual el orden era primero hebreo, luego latín y luego griego. Pero el orden del Titulus era distinto a ambos. Primero hebreo, luego griego y luego latín. Ese era el primer enigma. Pero más enigmáticas eran las variaciones de la escritura de la palabra Nazaret. En todas las traducciones latinas del Evangelio según San Juan, se escribe Nazarenus, pero en el Titulus está escrito Nazarinus, con una I en lugar de una E. Para Hesemann, esos errores eran muy significativos. Nadie cometería errores de ortografía en una falsificación. Esto le llevó a la conclusión de que eran pruebas de vital importancia que demostraban la autenticidad del Titulus Crucis. Hay demasiadas libertades, demasiadas diferencias de la información de los evangelios. Ningún falsificador se tomaría la libertad de cambiar la ortografía, el orden e incluso de escribir de derecha a izquierda. Todo eso indica que fue una creación espontánea y no una falsificación elaborada. Por eso creo que es la inscripción original de la cruz de Jesús de Nazaret. En otras palabras, para Hesemann, el hecho de que la escritura del Titulus fuera diferente a la versión de los evangelios demostraba que era auténtico. Un falsificador no habría cometido errores tan básicos. Pero eso dejaba una pregunta final. ¿Podría un trozo de madera con una inscripción haber sobrevivido casi 2000 años?
La respuesta apareció de manera inesperada en unos restos romanos en Gran Bretaña, el Muro de Adriano. En 1973, unos arqueólogos que estaban excavando en el fuerte romano de Vindolanda encontraron casi 2000 tablas de madera escritas a mano. Eran de la misma época que Cristo. Se habían conservado en buenas condiciones gracias a un suelo cenagoso donde casi no había oxígeno. El oxígeno favorece la descomposición. Las condiciones eran casi idénticas a las del supuesto hallazgo del Titulus Crucis. A la pregunta de si un trozo de madera puede sobrevivir 2000 años, la respuesta es por supuesto, especialmente si, como cuenta la historia, los restos de las 3 cruces se encontraron en una vieja cisterna. Hesemann tenía 5 pistas que, según él, indicaban que el Titulus era auténtico. En primer lugar, estaba la prueba de Ambrosio, el obispo de Milán, que confirmaba que Helena había encontrado el Titulus Crucis en Jerusalén. En segundo lugar, el archivo de Cirilo de Jerusalén, que sugería que había dividido las reliquias y las había distribuido por el mundo. Tercero, el hecho de que hubiera estado escondido durante la Edad Media sugería que era auténtico. ¿Para qué esconder una falsificación? Cuarto, las variaciones de la escritura en el Titulus y lo recogido en los evangelios señalaban de nuevo su autenticidad. Ningún falsificador se habría arriesgado a cometer errores tan evidentes. Y por último, las tablas encontradas en el Muro de Adriano sugerían que una tabla de madera con inscripciones en las condiciones adecuadas podría sobrevivir 2000 años. Para Hesemann las pruebas eran abrumadoras. El Titulus de Roma era auténtico. Había encontrado una reliquia de la Santa Cruz, así que decidió comunicar sus descubrimientos a las autoridades. La historia no cuenta cuál fue la respuesta del Papa, pero un número de cristianos están preparados para dar al Titulus Crucis de Hesemann por lo menos el beneficio de la duda. Si nos preguntamos qué reliquias habrán sobrevivido a la crucifixión, es muy probable que una de ellas hubiera sido el título que había sobre la cruz. Es muy importante, porque significaba la figura de Jesús, y es muy probable que hubiera sido preservado. Además, hubiera sido muy fácil llevárselo. Así que en lugar de pensar que todo esto es una ridiculez y una superstición medieval y todo eso, creo que deberíamos abstenernos de juzgar. ¿Pero tienen razón? Hasta ahora todas las pruebas de Hesemann eran documentos escritos o estaban basadas en técnicas arqueológicas básicas. ¿Podría respaldar su teoría un estudio científico? La investigación estaba a punto de dar un nuevo giro. En 2002, un laboratorio de la Universidad de Roma sometió al Titulus Crucis a la prueba del carbono 14 para poder datarlo. Si era auténtico, debería ser aproximadamente del año 30 después de Cristo. Cogieron 6 muestras del reverso del Titulus Crucis y le aplicaron un pretratamiento para eliminar cualquier contaminante de la muestra. Después de descontaminarlo, las diminutas muestras de madera fueron analizadas para obtener el contenido de carbono 14 y averiguar así su edad. También analizaron otras muestras cuya edad era conocida para confirmar la precisión de la prueba. Obtuvieron un valor consensuado que era notablemente diferente al que se podría haber esperado. La conclusión era inequívoca.
Cuando la edad fue calibrada, se obtuvo un rango del año 890 al 1150 después de Cristo, con un 95,4% de probabilidades. En resumen, la reliquia de Roma databa de la Edad Media, 900 años después de la muerte de Cristo. No podía ser parte de la Santa Cruz. Pero para algunos este no era el final de la cuestión. Argumentaron que la datación por radiocarbono había fallado otras veces. Una de las controversias más famosas fue en los años 80. En 1988 se analizaron muestras de la sábana santa de Turín para averiguar su edad. Es un pedazo de tela que aparentemente muestra una imagen en 3D de una cara humana parecida a la de Cristo. Según la leyenda, el sudario se colocó sobre la cara de Jesús tras su crucifixión y milagrosamente se plasmó su imagen. Cuando las muestras se enviaron a 3 laboratorios diferentes para su datación por radiocarbono, los resultados sugirieron que era una falsificación medieval. Se compararon los resultados de los 3 laboratorios y se obtuvo un rango de entre el año 1260 y 1390 después de Cristo, con un 95,4% de probabilidades de que la verdadera edad se encontrara en ese periodo. Eso no quiere decir que el otro 5% esté muy lejos de ese periodo. Pero aún así, varias personas, algunas de las cuales son científicos, han cuestionado el descubrimiento. Creen que había un problema fundamental con las muestras y que estaban contaminadas. La sábana santa tiene mucha historia. La ha tocado muchísima gente. Artistas la han copiado y le ha caído pintura encima. Ha estado en innumerables capillas y distintos ambientes. Ha sobrevivido a un incendio, por lo menos que sepamos, y la empaparon de agua. El fuego alcanzó tales temperaturas que derritió la caja de metal en la que estaba la sábana. Todo esto es muy contaminante. Argumentan que problemas como esos podrían haber desacreditado la prueba del carbono 14, al menos en ese caso. La prueba del carbono 14 es un procedimiento ciertamente válido, igual que otros, pero también puede equivocarse, como en este caso, según mi criterio. Pero se estaban blandiendo argumentos parecidos en el caso del Titulus Crucis. Para Hesemann, los resultados de la prueba simplemente no son creíbles. Cuando me enteré de que según la prueba del carbono 14 era una falsificación de la Edad Media, tuve claro que tenía que ser un error. Sabemos que la datación por radiocarbono solo es fiable en el 75% de los casos, pero hay un 25% de margen, factores que no pueden ser controlados, de contaminación y condiciones desconocidas. En concreto, Hesemann cree que puede haber contaminación por velas y aliento humano. Según él, estos depósitos de carbono más recientes habrían impregnado la madera antigua. Esto habría dado lugar a un resultado falso en la datación por radiocarbono. Pero Gordon Cook, un experto reconocido en la prueba del carbono 14, está totalmente en desacuerdo. La idea de que el 25% de todas las pruebas de carbono estén equivocadas es bastante ridícula. Se podría argumentar que el humo de las velas hubiera impregnado la madera, pero el pretratamiento al que la sometieron debería haberlo eliminado prácticamente todo. Aún así, Hesemann ha descartado la datación por radiocarbono del Titulus Crucis. Cree que ha encontrado una forma alternativa mucho más fiable para determinar la fecha. Es un método que se basa en los diferentes estilos de escritura.
Se llama paleografía comparativa. Este método ha sido aceptado en la historia porque la forma de escribir de la gente cambia con el tiempo. Si comparas una carta escrita por tu abuelo durante la Segunda Guerra Mundial, la escritura es diferente a la de hoy en día. Así que un texto medieval siempre será diferente a la caligrafía victoriana, que a su vez nunca podría confundirse con una pieza escrita en el siglo XIX. Hesemann envió fotografías del texto del Titulus Crucis a varios expertos. Envié muestras del Titulus Crucis a 7 expertos en paleografía comparativa de 3 universidades diferentes en Israel. Los expertos examinaron los textos en griego, hebreo y latín y aparentemente llegaron a la misma conclusión. Todos ellos expertos en paleografía latina, griega y hebrea en Tierra Santa. Eruditos que han trabajado con los manuscritos del Mar Muerto, lo dataron en el siglo I, la época de Cristo. ¿Pero es la paleografía comparativa realmente más fiable que el carbono 14? Durante más de 60 años, científicos han usado la prueba del carbono 14 para datar artefactos antiguos, desde pirámides egipcias a reliquias de iglesias medievales, y ha demostrado su fiabilidad de forma consistente. La datación por radiocarbono tiene una base científica. Se puede calcular la edad de un objeto. En cuanto a las técnicas paleográficas, sería posible falsificar un estilo de escritura anterior en un pedazo de madera para que se pareciera al Titulus Crucis. Pero Michael Hesemann se mantiene en sus 13. No existe un solo caso en el que la paleografía comparativa se haya equivocado, en el que se demostrara que gente de la Edad Media fuera capaz de escribir igual que se escribía 1000 años antes. Si yo, como historiador, tuviera que elegir entre los dos métodos, la paleografía comparativa o la datación por radiocarbono, me fiaría de la paleografía comparativa. Y hasta ahora, así ha quedado la cuestión. Para la mayoría de científicos, los resultados de la datación por radiocarbono hacen que sea bastante improbable que el Titulus Crucis formara parte de la Santa Cruz. Pero eso no impedirá que la gente siga creyéndolo. Para muchos cristianos, la idea de que la cruz de Cristo haya sobrevivido es una idea demasiado poderosa.